Pero Dmitri Prubel dejó firmada otra obra sobre los restos del muro de Berlín. Danke, Andrei Sájarov. Y aquí, del otro lado del río Catasol, un afluente del Furelos, que es uno de los parajes de este itinerario que logra hacerlo inolvidable y donde me resisto a seguir sin salvar estos enormes cantos rodados que constituyen la materia de paso y destinar algunos minutos a embeberme con los reflejos plácidos de sus espirituales aguas. Sájarov se había convertido en académico cuando apenas tenía 30 años, y momento ese al que se le atribuyen estas palabras. Quiero brindar porque nuestras bombas exploten exitosamente en polígonos de pruebas y nunca sobre ciudades. Sájarov había estado trabajando contrarreloj para conseguir la bomba H, porque consideraba que era el equilibrio entre las dos grandes potencias lo que garantizaba que esas armas nunca fueran utilizadas. Mientras que Teller intentaba el diseño conocido como el de Teller-Ulam al otro lado del charco, y a que Oppenheimer, después de lo sucedido, se había desentendido del proyecto, y aunque Einstein, quienes fueron a verlo para recabar su ayuda con Roosevelt, fueron Leo Szilard y Edward Teller. Y aunque entonces lo que se sabía por los experimentos en Alemania y previos a la Segunda Guerra Mundial era que la fisión del átomo y la reacción nuclear eran posibles, y que los nazis también estaban trabajando en su propio proyecto del uranio, y al igual que los soviéticos. Pero será Sájarov a quien se le atribuye la primera bomba de hidrógeno a finales de los años 40. Fechas esas por las que conoce a Roy Medvedev, un historiador disidente que será el primero en escribir sobre la verdadera personalidad de Stalin, y que para Sájarov constituyó una gran revelación, porque como científico lo desconocía todo del sistema del terror que era el Gulag. Hanskin dice que la concepción del pecado original es un criterio mitológico, pero es el criterio con el que se hace referencia a la culpa en el ser humano. Y también al hecho de que pueden existir una culpa superior al individuo mismo. Y también al hecho de que puede existir una culpa superior al individuo mismo. Y tanto el nazismo como el totalitarismo de Stalin son ejemplo de ello. Esa culpa que no le pertenece solo a una persona concreta, sino que se convierte en una especie de poder anónimo del mal que constituye una realidad terrible, y donde todos pueden decir: yo no tuve la culpa, el que tuvo la culpa fue otro. Y al final solo Hitler o solo Stalin tuvieron la culpa, y eso no funciona así. Y ese fue el proceso que condujo a Sájarov a convertirse en un disidente y en un colaborador activo de la lucha contra el mal. Es imprescindible para la sociedad recibir y propagar información, la libertad imparcial y audaces discusiones, libertad contra la autoridad y los prejuicios. Esa trinidad de la libertad de pensamiento es la única garantía para que el pueblo no se contamine con mitos de masas, los cuales, en manos de hipócritas y demagogos traidores, pueden transformarse en una dictadura sangrienta. Curiosamente, el empleo de la palabra Trinidad, y que tanto llama la atención, pero que tan solo
es un fragmento del ensayo Reflexiones sobre el progreso, la coexistencia pacífica y la libertad, un ensayo del que se venderían millones de ejemplares en Occidente y del que partieron todas aquellas hojas volantes que muchos, arriesgando su propia libertad y hasta su vida, encolaban por las calles de esa Unión Soviética que se estaba desentendiendo del mal. Sájarov había sido prohibido y cualquier remanente de fe que pudiera conservar por el sistema fue destruido entre la primavera de Praga y la entrada de tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. Luego su mujer, Klava, murió de cáncer, pero con esta mujer, pese a los hijos y la prosperidad que habían tenido, no alcanzó la felicidad y se condolía porque sus vidas habían sido vacías. Algo que Jelena Bonner, con quien se casó en 1972, mudará, a pesar de lo que muchos dijeron. Después, Sájarov le concedieron el Nobel de la Paz en 1975, pero afirmar que la guerra contra Afganistán era una aventura criminal lo condujo al exilio en Gorky y a la humillación pública. Y eso algo que la llegada al poder de Gorbachov comenzó a cambiar, solo que el pensamiento de Sájarov también lo había hecho. Y cuando poco antes de morir fue entrevistado por la televisión de la República de Kazajistán, exhortó a cerrar esos polígonos. Incluso y cuando poco antes de morir fue entrevistado por la televisión de la República de Kazajistán, exhortó a cerrar esos polígonos incluso. Los polígonos que antes había defendido porque pensaba que los vecinos, exponiéndose, pagaban un precio demasiado elevado, y lo que dijo fue: espero que el periodo crítico de la historia, en el que competimos por la creación de armas de destrucción masiva, sea superado por la humanidad. Ese es el examen que ahora pasa la humanidad y el examen que prueba la capacidad de sobrevivir. Hay quien dijo que Sájarov fue un verdadero profeta en el eterno sentido de la palabra, es decir, el hombre que llama a sus coetáneos a la renovación moral en nombre del futuro. Y a las 9:10 ya me estoy levantando para irme. Hay muchos mensajes de solidaridad en este punto, una pequeña mano blanca sobre una mano negra y también un be the change pegado al tronco de los árboles. Después el paso prosigue por el refrescante y candoroso escenario del bosque atlántico y enseguida el kilómetro 48 y a continuación Raído, algunas casas en el entorno de la campiña y hasta que a las 9:25 alcanzo el andadero de la Nacional 547, que casi inmediatamente se abandona en un regreso al campo, donde nos espera algo llamado el pequeño oasis, un puesto de frutas en el que se ofrece sellar y en el que el perro, cuya dueña no anda lejos ni lejos de su coche, se acerca confiado y como acostumbrado a esperar lo mejor de cada uno de nosotros, y que será cuando poco después escuche esa voz indignada de la caminante que me precede, indignada y con razón por la mala baba del ciclista, que se comporta como uno de esos conductores que carecen hasta del más rudimentario civismo y parecen pensar que la carretera les pertenece. Este es el kilómetro 46,5. Y aunque no hago nada por darle alcance, ella se mueve despacio y se la percibe emocionada, hablándole a una de esas grabadoras como esa que Eva se esmera por colocarnos delante y que dice que es su memoria útil, la que no permite que se le escape ni una sola inflexión de voz cuando le confiamos
nuestros insólitos recuerdos. Es que todo el mundo se merece otra oportunidad, dice. Pero aunque a mí no me habría importado que eso lo discutiéramos, tampoco ella me dio ocasión, y cuando poco después alcanzamos el área recreativa de Perosia y me detuve a leer las advertencias, ella volvió a sobrepasarme, aunque esta vez a toda velocidad. Con una sonrisa y un saludo. En el concejo de Arzúa es un gusto comprobar que las papeleras y los bidones nos esperan estratégicamente situados. Pero ¿y ese grito de pánico qué significa? Es la caminante que corría de ese modo porque experimentaba un apuro fisiológico. Así que se internó por la primera trocha que se le abrió accesible. Pero dice que de pronto se vio enredada entre gigantescas telas de araña, y frente a eso sabe que nunca dejará de comportarse como una chiquilla temerosa. Le he preguntado si necesitaba que le proporcionase un poco de intimidad y ha aceptado mi ofrecimiento sin reservas. Ella está pasando unos días en Santiago, pero esta mañana decidió revivir este tramo del camino para disfrutarlo verdaderamente, porque el día en que lo realizó todo lo que hizo fue andar a las carreras, y solo para tener alguna oportunidad de hacer noche en Ribadiso, que es algo muy común y que sería lo que deberíamos evitar. Me he interesado por la habitación que aún podría alquilarme su casera, una peregrina italiana que acoge gente, y ella me ha dado su teléfono. El ático se encuentra muy cerca del seminario menor y el parque de Belvis, en la zona de San Pedro, y ahí nos hemos despedido porque ella va a detenerse en la cafetería a la que nos aproximamos, y para mí todavía es algo pronto, pero eso ha sido justo al dejar atrás el mojón de Perosia en el kilómetro 45,5 y poco después Buente de Arriba.